Hola, buenos días. Hoy vamos a ver algunos filósofos principales de la Edad Media y vamos a comenzar con San Agustín de Hipona. Él nació en el año 354 en Argelia y falleció en el año 430. Más o menos en esta época estaba la caída del Imperio Romano y fueron culpados los cristianos de esta por no creer en los dioses. San Agustín se identifica con el maniqueísmo, ya que éste buscaba las respuestas sobre el tema del mal. Después tiene contacto con los textos de Platón y decide cambiar a Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y que no depende nada. En el año 387 ingresa a la Iglesia Católica. En el año 391 es ordenado sacerdote y en el año 395 fue nombrado obispo de Hipona. Él, igual que otros autores, hace hincapié en la reflexión en solitario. Te dice que para diferenciar estos dos conceptos del bien y el mal es necesario realizar el camino hacia la vida interior. También te dice que para descubrirte tal y como eres, se necesita estar solo consigo mismo. Te dice que esto, además de descubrirte tal como eres, te va a ayudar para la salvación de las almas. Bueno, de tu alma, ya que ésta se hace solamente con esfuerzos individuales. Te habla sobre el perdón y te dice que para perdonar a los demás primero debes de perdonarte a ti mismo y superar tus propios errores. Y al igual que la justicia, primero debes ser justo contigo mismo y luego lograrás ser justo con los demás. Te habla sobre la fe y la razón. Él dice que no se necesitan pruebas para creer que Dios existe, simplemente es necesario tener fe. Te dice que la fe es dueña de la razón, por lo que solamente la razón es un instrumento de la fe. Él declara que Dios se encuentra en el interior del ser humano. Solo es posible llegar a él a través de la propia introspección. En cuanto a la verdad, en ese tiempo existía la tesis del escepticismo, donde todo se ponía en duda. Pero él decía que no se puede dudar de lo que pensamos o de lo que existe, ya que la mente tiene conocimiento en sí misma. Retoma también los textos de Platón diciendo, no vayas afuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Él te dice que a través del conocimiento racional se puede acceder a la verdadera verdad, y no a través de los sentidos. Él dice prácticamente que la verdad que se encuentra adentro también va relacionado con lo que es el creer o tener fe en que Dios existe. Para responder a las personas que culpaban a los cristianos de la caída del Imperio de Roma, él hace un texto llamado Las dos ciudades. En este habla sobre la ciudad terrenal, donde siempre está afectado por la discordia, que se refiere pues a Grecia. Al final de los tiempos, los creyentes accederían a la ciudad celestial, como nosotros los conocemos, el cielo. Te dice que los paganos, después de que culpaban a los cristianos por la caída de Roma, por ser obligados al abandono de los dioses, y hace una distinción muy importante, que dice que la ciudad de los dioses está formada por los creyentes, que son los buenos, y lo terrenal es todos los paganos, que está formado por los malos. Para hacer este texto, él se apoyó de los textos del Apocalipsis, y así pudo defender su propia postura. Pero después él se da cuenta que se necesita un orden social, por lo que dice que es necesario que existan políticos, pero para que existan políticos buenos va a ser necesario que este poder proceda de Dios. Vamos a ver ahora al filósofo Santo Tomás de Aquino. Él nació en Italia en el año 1224 y murió en el año 1274. En este periodo fue muy enmarcado lo filosófico y lo teológico, y se denominó escolástica, lo que significa el que enseña o estudia en la escuela. Pone énfasis en el problema entre la fe y la razón. Santo Tomás retoma el tema o el concepto de virtud según Aristóteles, que recordemos que Aristóteles decía que la virtud se formaba a través de los hábitos, que no era por naturaleza propia. Entonces, Santo Tomás distingue los hábitos buenos como los malos. Te dice que el exceso de un hábito bueno, por ejemplo, el estudio, puede convertirse en un hábito negativo si se lleva a la exageración. Y, por ejemplo, el estudio podría terminar en arrogancia intelectual. También dice que los hábitos y los vicios se adquieren a través de la educación y el contacto social. En cuanto a su teoría del conocimiento, te dice que el conocimiento va a tener su objeto en las realidades sensibles, es decir, a partir de los sentidos, pero que estas realidades sensibles no son universales.
te dice que aunque para conocer y lograr el entendimiento, aunque sea inmaterial, sí es necesario, primero que nada, observar este tipo de realidades sensibles. A esto se le conoció como capacidad de abstracción, es decir, de la información que te mandan los sentidos, convertirla en conocimiento y después en entendimiento. Pero te decía que esto tiene una gran relación porque de aquí nosotros vamos a ver el entendimiento del ser humano. El entendimiento del ser humano, para poder conocer a Dios, siempre va a ser limitado e imperfecto, porque no va a poder acceder totalmente al entendimiento inmaterial. Pero para eso, la fe cristiana te da ciertas nociones para conocer un poco más a Dios y tener un todo completo de un Dios. Por último, te dice que para el entendimiento existe la información específica y la información universal, y estas dos se van a relacionar entre sí. También, como otros autores, habla del fin común del hombre, que como ya lo vimos es la felicidad. Pero él dice que para esta felicidad es necesario la contemplación, que posteriormente se va a convertir en una actividad intelectual. Él te habla de la verdad. Te dice que hay dos tipos de verdades. Te dice que la que es evidente para todos, por ejemplo, que el agua es transparente, y la que es evidente pero no es para nosotros, por ejemplo, Dios existe. No se puede demostrar que Dios existe, pero esto no implica que esto sea falsa. Por lo que entonces, él decide crear 5 vías para comprobar que Dios sí existe aunque no lo veamos. La primera vía es por el movimiento. Te dice que todo lo que se mueve es movido por otro, por lo que entonces el movimiento no es alargado ni infinito, existe algo que no es movido por los demás, y este último se le llama motor móvil, y este es Dios. En la segunda vía habla sobre la subordinación de las causas causadas. Es un poco parecida a la anterior, y te dice que no hay causa que no sea causada por sí misma. Entonces, debe existir algo que no sea causado por los demás, y este algo es Dios. En la tercera vía habla de por la contingencia de los seres. Las cosas pueden existir o no existir, pueden ser necesarias o no. Entonces, debe existir algo que es absolutamente necesario, y esto que es necesario es Dios. En la cuarta vía habla sobre los grados de perfección entre los seres. Te dice que lo perfecto no puede tener origen en lo imperfecto, solo en algo más perfecto, y te dice que esta perfección completa es Dios. En cuanto a la quinta vía, habla sobre el orden del universo y la finalidad interna de los seres naturales. Te dice, las cosas no tienen conocimiento propio, pero obran por un fin. Es decir, la silla no sabe qué es silla, pero cumple su función de silla. Pero entonces te dice que para ser dirigidas estas cosas debe existir algo que es inteligentísimo, a lo que esto es Dios. Con esto vamos a terminar estos autores y para la siguiente clase vamos a ver al siguiente autor, Guillermo de Ockham. La tarea va a ser contestar la actividad número 8 que se encuentra en la página 33 y 34. Y eso sería todo.